Con nosotros está Antonio Miranda en el contexto psicológico. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela? Y hoy nos traes un tema que ha sido parte de la agenda informativa de los últimos días, la aprehensión del líder de la secta La Luz del Mundo, de esta iglesia de la Luz del Mundo, porque hay una diferencia entre lo que son las asociaciones religiosas constituidas y las sectas que luego no tienen estos registros que son necesarios para ser reconocidas como iglesia, ¿no? Entonces, sí importante porque pues por ahí no nada más es a este personaje, sino ha habido otros personajes dentro de La Luz del Mundo que también han sido objeto de señalamientos por abuso sexual. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Manuel. Buenos días, amable auditorio. Sí, un tema muy delicado que lo hemos abordado en algún otro momento. Hoy tratamos de ligar por qué el abuso sexual se presenta en muchas de las ocasiones en las sectas, ¿no? Hay que entender que la cuestión de la sexualidad es una expresión del ser humano natural, normal, y que es como parte del desarrollo. Nosotros pensamos que la sexualización, la sexualidad nada más es una cuestión de genitalidad y tiene que ver con la relación sexual, no tiene que ver con la intimidad, con la comunicación, con el contacto. Cuando hablamos de un abuso sexual es cuando no hay una situación de el consciente de la otra persona, no es consensuado y hay un abuso de poder. Cuando se da un abuso de poder, si vamos a una situación de una secta, existe una idealización y una depósito de la esperanza, de las ganas de cambiar y de crecer y de esta misma fe en que la persona encargada de la secta es una persona elegida, es una persona cercana a alguna deidad, sobre todo a Dios, y entonces se vuelve como un padre o una guía o, como decíamos ahorita, una esperanza. El hecho de que los niños, luego niños y niñas, pasen por este proceso, desafortunadamente obedece obviamente a la patología individual de la persona, que en estas sectas es como carne de cultivo porque se ven como iluminados, como poderosos, como sin límite, y que la persona entrega su voluntad, sobre todo los niños, y terminan siendo abusados sexualmente y generando algo que me parece el fenómeno más dramático de todos, un silencio y una complicidad colectiva al interior de la secta que hace que esa conducta parezca normal y que genera un trauma psicológico importantísimo en la vida del infante que muy difícilmente, si sigue en esta dinámica, va a poder superado en la adolescencia. Pues como han venido dándose los testimonios de esta secta donde un hijo de un expresidente también formaba parte y donde a través de estos cursos de superación o de crecimiento personal, pues así es como captaban a chicas que luego además las tatuaban para que pertenecieran de una manera total y absoluta, como si fueran propiedad, y lo voy a decir, lo comparaban a alguien como cuando marcas las reses, el ganado, y que desgraciadamente pues es parte de una realidad, ¿no? Porque además se esconden detrás de todo esto, ¿no? De la ayuda, de la bondad, del deseo de que al otro le vaya bien, y además se convierten en pingües negocios. Sí, el tema de la ignorancia y sobre todo el tema de la esperanza, de la falta de que exista en el mundo real algo que nos llene de alegría, que nos dé sentido, que nos ayude al menos a pasar las penas. En muchísimas familias llegan con esta esperanza de superarse, de crecer, de llegar a algún lugar donde también se da algunas veces en sectas, yo llamo de motivación personal. No, por supuesto, sí. Porque se crea un fanatismo. Creo que tenemos que hablar también de esta otra parte, el fanatismo con el que luego se sigue al líder de la secta, o los dogmas o las reglas que se imponen, ¿no? Mucho se ha hablado, por ejemplo, de la cienciología, y lo difíciles que son las normas y que tienen que seguirlas porque no hay
manera de abandonar a grupos tan cerrados y tan defensores de sus propias creencias. Porque secta viene de sector. O sea, de sección, es una sección aparte de lo que son las creencias religiosas o las creencias en una ideología, porque no necesariamente tienen que ser de orden religioso. Sí, hay que recordar que el proceso de la identidad toma 3 partes, ¿no? Que es imitación, identificación e introyección. Digo, no vamos a entrar aquí en una explicación psicoanalítica, pero más o menos de manera general. Se imita en primera instancia, se imita lo que le gusta a uno, lo que quiere, se identifica, formo parte de ello y luego se introyecta. No necesito estar ahí para yo ser parte de. Estas sectas utilizan mucho la cuestión de la imitación. Entonces un niño se queda en esa etapa. Yo imito a alguien que admiro, entonces soy como ese alguien, pero estoy a nivel imitativo. Entonces a nivel psicológico soy sumamente manipulable. Imitación es el adolescente que está vestido igual que otro adolescente por pertenecer. No está identificándose. Entonces, en las sectas se utiliza mucho eso. Y si tú tienes una imitación y tienes a una persona que te resuelve la vida, que te dice que todo es maravilloso y sale a dar una conferencia con un traje Armani y diciendo que la vida es fácil y que todo es sencillo y que vendan tal producto, entonces genera esa imitación que hace que la persona piense que forma parte de este grupo. Luego se cierra a través del silencio y se dice que todo debe de quedar en la congregación, en la secta, en el grupo. Entonces termina por ser la llave perfecta, desafortunadamente, para que el abuso sexual nunca se hable y nunca se propague. Pero, Toño, yo lo que no termino de entender es cómo con el consenso de las familias. Por ejemplo, hay una serie de programas que han venido pasándose en History Channel, en National Geographic, precisamente de cómo actúan algunos de estos grupos que hay luego quien asegura que también secta proviene del latín y que tiene que ver con seguir, pero que siguen con una devoción y una fe total y absoluta, que están dispuestos inclusive a entregarles a sus hijos casi que como ofrenda, ¿no? Y que además se sienten privilegiados si el líder en cuestión pone sus ojos en esa hija sobre todo, y entonces desde muy niño empieza a tener relaciones sexuales con esa persona, con ese líder de esa secta. ¿Cómo un padre de familia, como una madre de familia está dispuesto a ofrecer a sus hijos? O sea, ¿qué tiene que haber en su cabeza y en su corazón? O sea, ¿qué tipo de creencias tan metidas y tan enraizadas tienen que existir para que lo haga? Se supone, esto lo explica un poquito más la psicología social. Gustave Le Bon hablaba un poquito de esta generación de una especie de euforia y de idealización de la persona. Entonces, una psicosis colectiva hace que la mayor parte de la gente entre en esta euforia y se crea esta idea de que esta persona es una deidad. Ahora le metemos la psicopatología. La psicopatología habla de personalidades histriónicas. Histriónicas son personalidades, no son histéricas, son personalidades muy dramáticas, muy seductoras, y que tienen este gancho publicitario que la gente inmediatamente adopta. Entonces viene combinado con otra parte que me parece a mí que es de la parte social, donde los padres tienen la idea de que el sacrificio y el dar o estar sus hijos en una parte de esto, de este tipo de sectas o doctrinas, pues termina siendo un match, una combinación perfecta entre psicopatología, psicología social y la cultura que hace que los hijos, digas tú, confío al 100% en esta persona que aparte es pintoresca, carismática, seductora y un poquito dramática, hace una combinación perfecta en un marketing en cuestión de lo social, que esa combinación termina por generar este tipo de cosas. O sea, no hay manera de verle los defectos. No hay manera de ver el lado oscuro, que todos lo tenemos. Claro. Sí. Si tú lo ves en un partido, lo veo así con un tema quizá muy sencillo y coloquial. Tú hablas con la afición de un equipo y cuando hay este fanatismo, la gente te habla del propio equipo, pero no te habla del otro.
O sea, te dice, es que el equipo perdió, el equipo ganó, el equipo es una maravilla. No se hace el análisis del otro equipo, no porque no tengamos sentido común, ni lógica, ni raciocinio. Estamos en un estado de euforia y de imitación que nos sentimos parte de ese grupo. Entonces terminamos por guiarnos a través de esto por un problema muy grande que se llama vacío y que ahorita lo hablaba Miguel, ¿no? Lo comentaban ustedes, es no estar con nosotros, estar en un ruido externo que entramos en una vorágine de cosas. Y lo decía Manuel, ¿no? Ya opinamos hasta de lo que no sabemos con tal de estar dentro. Sí, o sea, sí, no perdernos, ¿no? Como si fuera Sí, obligatorio. sí. Ahora, hay un portal que se llama Big Data y en ese portal señalan las 7 sectas más peligrosas en México. Y la primera es la Luz del Mundo, y lo dicen textual, ¿no? Y además dan cuenta de la vida sibarita que llevaba este líder y que lleva este líder, el papá de este líder que hoy está en funciones, Eusebio Joaquín González, donde, por ejemplo, se le encontró un ranchito de $1,700,000 en Texas. Un ranchito, para que el señor se distrajera de todos los avatares de su vida religiosa tan profunda. Hay otra iglesia que se llama Iglesia Nueva Generación Internacional, es una secta fundada en Tabasco. En 2009 un grupo de feligreses rociaron aceite, sal y jugo de uva, 23 piezas arqueológicas ubicadas en el Museo de la Venta, provocando a cada una de ellas daños irreversibles. Está también Misiones de Shaddai. Esta iglesia se ha encontrado en la pobreza de las comunidades de Chiapas, pero fíjense ustedes dónde se ubican. Sí. En Chiapas, la oportunidad para crecer y ganar dinero. Misiones de Shaddai es considerada una secta destructiva que usa a sus feligreses para realizar trabajo forzado en beneficio de la secta. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Sí. Es una secta de mayor expansión en México, asentándose sobre todo en los municipios más pobres que rodean a la Ciudad de México, como Chalco, Netzahualcóyotl o Ecatepec. Sus fines son meramente económicos, pues en Brasil han colocado todo tipo de negocios, desde carpinterías, tiendas, pizzerías, para tomar algunos ejemplos, y quieren replicar este modelo aquí en México. Otra se llama la Iglesia Cristiana Restaurada. En esta secta hay que confesarse en privado con el pastor, quien en todo momento graba en video todo, imagínate, todo lo confesado por la aspirante a feligrés. Durante los próximos meses esta iglesia se mete en las acciones personales del creyente y de su familia e influye en decisiones como con quiénes deben casarse sus adeptos. La Iglesia Cristiana Restaurada fue fundada por un supuesto teólogo y socio de la empresa Cola Loca, llamado Jorge Erdeli, quien contradictoriamente fue en el pasado un crítico de sectas como la Luz del Mundo. Otra es la Cienciología, otra es la secta, esta secta que opera en Estados Unidos bajo el esquema de una organización que ayuda a los feligreses, la NXIBM, este programa de acciones ejecutivas donde estaba precisamente el hijo del expresidente, por mencionar algunas. Sí, los nombres que ponen, ¿no? Esto de para de sufrir, de hecho, lo toma uno luego a broma. A broma, ¿no? Ya para de sufrir, o sea, el sufrimiento, la luz del mundo, digo, la idea a lo mejor con la que se forman es loable y todo, pero lo que se convierten, pues terminan siendo personas que dañan más, se aprovechan de la ignorancia, y más allá yo creo que de la ignorancia, de esta necesidad enorme de ser entendidos, comprendidos y escuchados, ¿no? De ahí parte todo y ahí terminamos entregando nosotros casi todo lo que tenemos, y entender que el tema del abuso sexual ahorita en México es un problema gravísimo, que mucha gente lo dice, pero ¿por qué después de 60 años hablan? Pues está abriendo esta oportunidad, y qué bueno que se abre para que estas víctimas puedan decir las cosas y que puedan restaurar sus vidas, ¿no? Es el ejercicio ultranza del poder. Sí. El tema es que luego en México alcanzamos a tener a nivel político cierto tipo de situaciones así, ¿no? Este tipo de polarización de lo que dice uno es toda la verdad, lo que dice el otro es toda la verdad. Nos metemos en un problemota porque eso da pie a que venga un Mesías o que venga alguien que tenga esa idea y nos lleve ahora sí que a todos de corbata, y que creamos todos que los cambios se dan por un solo hombre, ¿no? ¿Cómo protegerse? Porque, fíjate,
digo, cuando estaba dando lectura a todas estas sectas, están ubicadas en los municipios más pobres, sí, en los estados también con más vulnerabilidad. Y entonces, en medio de la pobreza, digo, tú quieres creer en algo. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo proteger? ¿Cómo hacer que estas ideas llevadas al extremo no penetren en nuestra población y no las dañen? Es muy difícil. El tema sería principalmente la educación y la información. El asunto es que como el problema económico es muy importante, no nada más se da en temas de economía, sino en clases altas, muy altas. Luego la gente cree en este tipo de cosas e informada. Pero creo yo que tiene que ver mucho. Pero se presentan de una manera distinta, como esto que decía, esta secta de superación personal, sí, porque vas a ser el empresario más exitoso, porque vas a ser más efectivo, porque vas a caminar sobre carbones. Y cosas de estas, ¿no? Sí, el tema acá con lo económico es que terminan utilizando a la población necesitada espiritual, emotiva y económicamente. Entonces, si tú tienes 5 características que te faltan como personalidad base, pues vas a terminar cayendo en esto. ¿Qué se necesitaría? Información, educación y un cambio educativo sumamente a niveles profundos, ¿no? Que seamos un poco más críticos, que no pensemos que todo lo que nos dicen, todo lo que está detrás de la persona es bueno, que es bueno pensarlo así, pero también hay que poner muchos límites y es un tema de educación, yo creo que generación tras generación tras generación. Lo hablábamos en algún momento, suena muy exagerado, pero yo creo que nos faltan 150 años para cambiar. Y por el camino que vamos, yo creo que nos vamos a aventar otros 500, ¿no? Sí, no, y aparte hay algunos de estos grupos religiosos, sectas y demás, que utilizan este mensaje como de apología de los problemas, sí, de vivir emproblemado, de vivir carenciado. Y me recuerda mucho a esa violencia estructural de ciertos gobiernos, ¿no? De que les conviene la pobreza, les conviene la falta de oportunidades, porque de ahí agarran su capital electoral, su capital político y sobre todo también la utilización de niños. Hay algunos videos de niños predicadores de estas sectas, sí, que traen toda la indumentaria y además el tono de voz, las gesticulaciones, es decir, es como un adiestramiento, sí, muy extraño, parecen robotcitos. Sí, sí, te llevan a pensar que podemos nosotros tener ese tipo de relación, ¿no? Y podemos pertenecer a Dios, a estar más cercanos. El sufrimiento es parte de la vida, sí, ese te acerca a Dios, entonces Dios quiere a los pobres, a los débiles. A lo mejor el discurso sí es cierto, pero la manera que lo utilizan maquiavélicamente, pues sí le dan a la población en la torre. El problema también viene en que, como ya están adiestrados, ellos mismos defienden a la gente que trata de hacerlos cambiar, ¿no? Uh-huh. Que te dicen, no, es que tú estás en contra porque le tienes envidia, porque en realidad él es una persona cercana a Dios, él ha sido un pastor. Habrá gente que sí lo sea y que sectas, o habla instituciones, religiones muy padres y gente que le implemente muy bien, pero creo yo que este adoctrinamiento ayuda a propagar durante años y años y años que tú quieras ser uno de ellos, uh-huh, y que sí, te sientas pertenecer. Por eso yo decía yo que esta necesidad de fortalecer más la identidad y no quedarnos nada más en la imitación. ¿Cómo se fortalece la identidad? Se fortalece a través de la tolerancia y el respeto. O sea, no tendremos por qué ser todos iguales, tendremos que ser diferentes, porque sí lo somos, y tolerar esas diferencias, que luego ni siquiera en las casas lo respetamos. O sea, tienes al hermano o al hijo inteligente y al hijo burro, ¿no? Tienes al hijo disciplinado y al hijo no disciplinado. Tienes al hijo guapo y a la hija no tan guapa. Entonces terminas en base a patrones desde la casa pensando que hay una personalidad y una forma de ser ideal y nice, ¿no? Que puedes llegar al éxito. Sí, el modelo y el oprobio, ¿no? Exacto. En fin, bueno, pues ahí está el tema y hay que tener los ojos muy abiertos y saber con qué nos involucramos, con quiénes nos involucramos y cuáles son las intenciones de quienes dicen predicar. Cuidar a nuestros niños. Sobre todo cuidar a nuestros niños. Y los niños son de todos. Sí. Hay que cuidarlos. Entre más ojos estemos observando y más atención pongamos en los niños, aunque no sean nuestros,
porque, bueno, yo siempre he pensado que los niños tienen algo de nuestro, todos los niños, y tendríamos que verlo así para cuidarlos todos y protegerlos, porque un niño que es amado, cuidado, va a ser un buen adulto, un adulto que va a poder ser socialmente responsable y demás. Bueno, Toño, muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre un gusto tenerte aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Antonio Miranda, en el contexto psicológico.